El pico de oro que se alza sobre los alrededores está envuelto en una atmósfera de misterio y grandeza. Su nombre proviene del color del oro, que, según se dice, aparece en la cima al amanecer. Este enigmático pico ha sido un lugar sagrado para muchas civilizaciones antiguas, que dejaron tras de sí misteriosos artefactos y leyendas. Los habitantes locales afirman que en las cuevas del Pico de Oro se esconden tesoros antiguos, custodiados por los espíritus de los antepasados. Quizás por eso nadie se atrevía a explorar estos rincones oscuros, llenos del susurro del viento y el eco de antiguas oraciones. Algunos investigadores sugieren que estos signos podrían ser indicadores de templos subterráneos ocultos o incluso de antiguos observatorios. Otros creen que podrían formar parte de un complejo sistema de navegación utilizado para la comunicación entre civilizaciones. ¿Cómo pudieron culturas tan avanzadas dejar tales rastros enigmáticos? Pero el Pico de Oro no es la única misterio de la región. En sus alrededores también hay otros lugares anómalos que atraen a los buscadores de aventuras. Uno de estos lugares es una antigua fortaleza construida con grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, sin una sola junta en las uniones. Existen teorías de que esta fortaleza podría haber sido un almacén para artefactos sagrados, pero lo que exactamente se ocultaba detrás de sus murallas sigue siendo un misterio. Los arqueólogos que trabajan en esta zona hablan de extraños hallazgos, como vasijas y herramientas con propiedades asombrosas. Cada hallazgo solo aumenta el número de preguntas a las que la humanidad aún no tiene respuesta. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales estructuras teniendo en cuenta sus capacidades tecnológicas? La cascada de Ukou, ubicada en el río Hwanghae, es un espectáculo que deja sin aliento. Su poderoso flujo de agua, cayendo desde una altura de aproximadamente 30 metros, crea un fuerte rugido y una nube de salpicaduras que envuelve la naturaleza circundante. Esta cascada no solo es majestuosa, sino que también está rodeada de múltiples leyendas y misterios que se transmiten de generación en generación. Según las antiguas tradiciones, la cascada era el hogar de los dioses y se consideraba un lugar sagrado para los habitantes locales. ¿Cómo podían los antiguos pueblos que vivían en estas tierras percibir tal fuerza de la naturaleza? Sus mitos y rituales relacionados con Ukou siguen siendo un misterio, y las cascadas sirven como fondo para profundas reflexiones sobre la fuerza y los misterios de la naturaleza. A pesar de que los científicos modernos estudian las estructuras geológicas de esta región, muchos aspectos permanecen sin desentrañar. ¿Cómo se formó esta cascada y cuáles fueron los procesos geológicos que la llevaron a su formación? Existen teorías que la relacionan con movimientos tectónicos antiguos, pero aún no hay una explicación unificada. Además de su belleza natural, Ukou guarda rastros de la actividad humana. En las rocas alrededor de la cascada se encuentran misteriosos dibujos que podrían ser evidencia de antiguas civilizaciones. ¿Qué querían grabar en estas rocas y qué historia contaban? Estas preguntas siguen abiertas y cada nuevo investigador que llama a la puerta del misterio solo añade más leña al fuego de las antiguas leyendas. La cascada de Ukou sigue inspirando admiración y preocupación, dejando una huella indeleble en la memoria de aquellos que han tenido la oportunidad de ver su grandeza.
imaginación se desborda al hablar de la pintoresca región de la montaña Danxia. Esta maravillosa tierra, ubicada en el suroeste de China, es una verdadera sinfonía de colores y formas, donde las rocas rojas, amarillas y anaranjadas se elevan hacia el cielo como gigantescas columnas que custodian los secretos de la antigüedad. Cada capa de esta tierra lleva consigo los enigmas de millones de años, mientras que los ríos salvajes y los bosques envuelven las cimas de las montañas, creando una atmósfera de misterio. Pero, ¿cómo se formaron estas impresionantes formas? Los geólogos sugieren que el paisaje único fue creado a lo largo de millones de años de erosión. Pero queda la pregunta: ¿ocultarán estas rocas algo más que simples rastros del tiempo? Las leyendas mencionadas de antiguas civilizaciones que dejaron su huella en estas montañas hacen reflexionar sobre lo que podría haber ocurrido en estos lugares hace muchos siglos. Los investigadores que buscan desentrañar los misterios de Danxia encuentran aquí no solo maravillas naturales, sino también rastros de la actividad humana. En las laderas de las montañas se encuentran petroglifos antiguos que cuentan la historia de los primeros humanos que dejaron sus mensajes en la piedra. Pero ¿qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Al dirigirse a este lugar místico, los viajeros pueden sentir cómo los antiguos espíritus aún deambulan entre las rocas, custodiando secretos que aún no se han revelado. En las cercanías de la montaña Danxia hay numerosos fenómenos naturales inexplicables que añaden a la general misterio de este lugar. ¿Acaso estas majestuosas rocas guardan secretos de los que ni siquiera sospechamos? La antigua ciudad de Fénix, ubicada a orillas del río Tarim, nos sumerge en una atmósfera de misterio y antigüedad. Sus estrechas calles empedradas y las casas de madera construidas sobre pilotes crean la sensación de que el tiempo aquí se ha detenido. Cada rincón de este lugar guarda secretos históricos y las leyendas sobre los antiguos habitantes se entrelazan con la realidad. Las murallas de Fénix, cubiertas de rastros del tiempo, pueden contar muchas cosas. Se dice que la ciudad fue fundada hace más de 800 años y su nombre significa Fénix, simbolizando la resurrección y la eternidad. Pero ¿qué fue lo que realmente llevó a su prosperidad? ¿Cuáles fueron las vidas de aquellos que alguna vez caminaron por estas calles soñando con el futuro? Algunos historiadores sugieren que Fénix fue un importante nudo comercial en el camino hacia el oeste, lo que podría haber contribuido a su desarrollo. Sin embargo, a pesar de numerosos estudios, aún quedan muchas incógnitas. ¿Cómo pudo una ciudad tan importante perder gradualmente su relevancia y pasar a la sombra de otros centros más modernos? Entre los misterios de Fénix también se encuentran artefactos antiguos que, según los arqueólogos, podrían indicar la existencia de complejos rituales y creencias. Símbolos extraños en las rocas e inscripciones enigmáticas plantean preguntas. ¿Qué significan? ¿Cuáles son sus conexiones con la cultura y las tradiciones de los habitantes locales? Fénix, con su atmósfera única y sus múltiples enigmas, sigue siendo objeto de interés no solo para los turistas, sino también para los científicos. Muchas preguntas sobre su pasado esperan respuestas, y es posible que en las entrañas de esta antigua ciudad se escondan aún más descubrimientos asombrosos que algún día serán revelados.
corazón de la pintoresca región de Leshan se encuentra una de las atracciones más misteriosas de China. Esta monumental estatua de Buda, tallada en la roca, alcanza una altura de aproximadamente 30 metros y es la mayor escultura de piedra de Buda en el mundo. Su majestuosa presencia sobre la confluencia de 3 ríos despierta asombro y admiración. Pero, ¿cómo fue creada y qué fuente de inspiración tuvo para los antiguos maestros? La construcción de este monumental monumento comenzó en el octavo siglo de nuestra era y fue responsabilidad del monje He Shun. Al examinar sus detallados rasgos faciales y sus anchos hombros, surge la pregunta: ¿cómo lograron los antiguos constructores crear esta obra tan compleja utilizando herramientas primitivas? Algunos investigadores sugieren que durante el proceso se utilizaron vibraciones sonoras para facilitar la talla de la piedra, pero esto es solo una de las muchas teorías. A pesar de su monumentalidad, el Buda de Leshan guarda muchos secretos. En su cuerpo se pueden observar extrañas marcas que, según algunos científicos, podrían ser rastros de antiguos rituales o incluso señales dejadas por los antepasados. ¿Cuál fue el verdadero propósito de estos símbolos? Al explorar los alrededores, es importante prestar atención a otros elementos misteriosos de este lugar, antiguos templos y rocas que ocultan inscripciones enigmáticas. Pero esto no es todo. Hay muchas más enigmas esperando ser desentrañados. Cada paso aquí está lleno de un sentimiento de incompletitud, como si la historia misma guardara sus secretos, esperando ser revelados solo a aquellos que puedan escucharlos. Hechos únicos sobre el gigante Buda de Leshan continúan asombrando a los investigadores. Por ejemplo, su rostro ha estado expuesto al agua durante siglos, lo que ha dejado huellas indelebles del tiempo. ¿Cómo ha influido esto en la percepción del Buda por parte de los habitantes locales? El lago de Qinghai, ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, es el lago salado más grande de China y una verdadera enigmática para científicos y viajeros. Sus majestuosas aguas reflejan el azul del cielo, mientras que sus orillas se sumergen en aromas de hierbas silvestres, atrayendo no solo a turistas, sino también a investigadores que buscan desentrañar sus misterios. A lo largo de los siglos, este lugar ha estado ligado a leyendas y mitos antiguos, sobre los cuales aún se cuentan historias. Investigaciones extensas muestran que en el pasado, el nivel de agua en el lago fluctuó significativamente, dejando tras de sí enigmáticos depósitos salinos y rastros de antiguas civilizaciones. ¿Cómo exactamente cambió el clima en esta región y cuáles fueron sus consecuencias para los pueblos locales? Algunos investigadores sugieren que el lago podría haber sido el centro de una antigua cultura, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes. A lo largo de las orillas del lago se encuentran monasterios sagrados para los tibetanos, y muchos residentes locales creen que en sus aguas se encuentran las respuestas a las preguntas sobre la vida y la muerte. ¿Cuál es el origen de este lugar, rodeado de un aura de misterio? Las leyendas hablan de palacios sumergidos y criaturas enigmáticas que guardan el lago, pero las investigaciones científicas solo subrayan su naturaleza inexplicable. Con la ayuda de tecnologías modernas como el teledetección y el análisis de depósitos sedimentarios, los científicos intentan desentrañar los misterios del lago. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, muchos aspectos de su historia permanecen sin resolver. El lago de Qinghai sigue atrayendo con su misterio,
dejando muchas preguntas sin respuesta y despertando la imaginación de aquellos que buscan entender sus secretos. Las cuevas de Yungang, situadas en las montañosas y pintorescas montañas de la provincia de Shanxi, representan uno de los monumentos más enigmáticos y majestuosos del arte antiguo chino. Estos santuarios esculpidos con maestría en la roca, datados del V siglo de nuestra era, no solo impresionan por su tamaño, sino también por la diversidad de sus imágenes, que reflejan la filosofía y la cultura budista de la época. Las imponentes estatuas de piedra, talladas en arenisca blanda, alcanzan una altura de más de 10 metros y sus detalles asombran por su ejecución. Sin embargo, a pesar de su belleza, persisten muchas preguntas sobre quiénes y cómo crearon estas obras de arte. Algunos investigadores sugieren que las cuevas fueron lugares de peregrinación y retiro espiritual, pero las causas exactas de su creación siguen siendo misteriosas. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada dejar tras de sí tales impresionantes estructuras y al mismo tiempo desaparecer de la memoria histórica? Entre las esculturas se encuentran imágenes de bodhisattvas y budas realizadas en diversos estilos, lo que indica la influencia de diferentes culturas, incluyendo la india y la persa. Estas figuras a menudo están rodeadas de ornamentos y frescos que aparentemente entrelazan antiguos mitos y enseñanzas religiosas. Pero, ¿quiénes fueron estos maestros y qué intentaban expresar en sus creaciones? El misterio de Yungang se vuelve aún más intrigante cuando los científicos comienzan a investigar el impacto que estas cuevas tuvieron en el arte budista en otras regiones. ¿Existen similares esculturas en otros lugares que puedan aclarar su origen? Las investigaciones muestran que en diferentes partes de Asia hay monumentos similares, pero su relación con Yungang sigue siendo objeto de debate. Por lo tanto, las cuevas de Yungang no solo representan un objeto histórico único, sino que también simbolizan una profunda enigmática que sigue fascinando a los investigadores. Cada detalle, cada grieta en la piedra, puede ocultar mensajes cifrados del pasado lejano, esperando ser revelados. La Gran Muralla China no es solo una maravilla arquitectónica, sino un enigma envuelto en múltiples mitos y secretos. Extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros, protegía el imperio de enemigos externos, pero ¿cómo pudo esta construcción monumental ser edificada sin tecnologías modernas? Muchos investigadores se preguntan, ¿qué es lo que realmente oculta esta muralla, que parece visible incluso desde el espacio? La muralla fue construida con diversos materiales, desde tierra y madera hasta piedra y ladrillo, pero son sus grandes bloques, perfectamente ajustados entre sí, los que causan admiración y desconcierto. ¿Cómo lograron los antiguos maestros enfrentar esta tarea sin herramientas modernas? Existe la teoría de que en su construcción pudieron haber utilizado métodos olvidados que aún hoy son un misterio para los científicos. Algunos investigadores sugieren que la Gran Muralla no solo ocultaba secretos militares, sino también antiguos lugares sagrados de los que nada sabemos. ¿Por qué en algunas secciones de la muralla se encuentran símbolos y signos extraños que no pueden ser descifrados? Esto abre nuevas posibilidades para especular sobre el hecho de que la muralla no solo servía como fortaleza defensiva, sino también como frontera sagrada entre mundos. Al estudiar su historia,
Los científicos también han encontrado referencias a civilizaciones misteriosas y desaparecidas que podrían haber dejado su huella en su arquitectura. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada desaparecer de la faz de la Tierra, dejando solo piedras y leyendas? El enigma de la Gran Muralla China sigue sin resolver, y cada nuevo investigador que se acerca a sus antiguos bloques añade su nota a la sinfonía del desconocido. Quizás en las entrañas de sus macizas estructuras se ocultan aún más asombrosos hechos esperando ser descubiertos. Las murallas del Palacio Prohibido guardan secretos que han fascinado a los investigadores durante siglos. Este impresionante complejo arquitectónico, que en su día fue la residencia de los emperadores, nos deja sin aliento con sus grandes bloques de piedra y sus enigmáticos símbolos grabados en su superficie. ¿Cómo pudo un imperio tan poderoso desaparecer de la memoria histórica, dejando solo el susurro de antiguas leyendas? Los patios interiores y los altares no solo atesoran lujo, sino también numerosos enigmas sin resolver. Los arquitectos utilizaron tecnologías únicas que permitían crear estructuras aparentemente ligeras que resistían el paso del tiempo. Investigaciones científicas como el escaneo láser abren nuevas perspectivas, ayudando a entender cómo se construyeron estos majestuosos edificios. Sin embargo, entre todos estos logros existe algo aún más misterioso. Algunos afirman que en el Palacio Prohibido se esconden antiguos oráculos que podrían revelar el destino de China. Estos mensajes cifrados del pasado parecen esperar el momento adecuado para ser desentrañados. ¿Qué significado podrían haberles dado sus creadores a estas maravillosas construcciones? Pasando de los enigmas arquitectónicos a los enigmas históricos, es importante señalar que el Palacio Prohibido no solo es un almacén de reliquias. Sus paredes no solo acogieron a los gobernantes, sino también a silenciosos testigos de innumerables eventos que dejaron su huella en la historia. Incluso hoy, cuando pasan por sus pasillos multitudes de turistas, a veces se oye el eco de los pasos de aquellos que alguna vez vivieron aquí. Y a pesar de todos los estudios, muchas preguntas remainen sin respuesta. ¿Qué realmente ocurrió con los emperadores que alguna vez gobernaron este gran imperio? ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? Estas misteriosas historias esperan ser reveladas, y tal vez en el futuro sepamos más sobre lo que ocultan las murallas del Palacio Prohibido. La torre de Yueyang, que se eleva sobre las tranquilas aguas del lago Duntin, es una de las joyas arquitectónicas más enigmáticas de la Tierra del Dragón. Sus majestuosas paredes, construidas hace más de 1000 años, guardan innumerables secretos y leyendas que se han enriquecido con mitos a lo largo de los siglos. ¿Cómo pudo esta torre, símbolo de la poesía y el arte, sobrevivir a tantos cataclismos históricos? La construcción de la torre comenzó en el siglo VIII y desde entonces ha sido reconstruida en varias ocasiones, siendo testigo de muchos eventos. La arquitectura de Yueyang combina elementos del antiguo estilo chino, lo que la hace única. Las ventanas, decoradas con tallas, ofrecen vistas pintorescas de los paisajes circundantes, mientras que su techo, que recuerda a una flor en flor, atrae la atención de viajeros y poetas. Pero, ¿por qué esta torre se convirtió en tan importante en la cultura china? Algunos investigadores afirman que su ubicación no fue elegida al azar. Simboliza la conexión entre el cielo y la tierra.
En las leyendas se dice que en la cima de la torre vivía un espíritu que protegía la ciudad de desastres. ¿Existen pruebas de esto? ¿Cómo podían los habitantes de la antigüedad conocer tales entidades místicas? No menos, pero muchas preguntas siguen sin respuesta, sumiéndonos en las profundidades de los antiguos misterios. Con cada nuevo estudio realizado por los científicos, se descubren nuevos aspectos de esta torre enigmática. Sin embargo, hasta ahora no está claro qué es exactamente lo que ocultan sus paredes. A su alrededor, la torre de Yueyang sigue envuelta en leyendas, y perhaps en el futuro podamos desentrañar aún más de sus secretos. Entre los majestuosos picos de la montaña Putu Shan se ocultan no solo paisajes pintorescos, sino también numerosos misterios que durante siglos han atraído a los buscadores de aventuras. Esta montaña sagrada, ubicada en la costa oriental de China, es considerada uno de los principales lugares de peregrinación budista, y su atmósfera mística atrae tanto a los creyentes como a los científicos que buscan desentrañar sus enigmas. En sus laderas se encuentran antiguos templos construidos con grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, lo que suscita admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales magníficos edificios que han perdurado durante milenios? Estos templos están llenos de símbolos y representaciones misteriosas que, según algunos investigadores, podrían contener mensajes codificados dejados por nuestros antepasados. Alrededor de la montaña Putu Shan circulan numerosas leyendas. Algunas dicen que aquí reside la diosa de la compasión Guanyin, que protege a los viajeros y les otorga bendiciones. Pero, ¿quién es realmente? ¿Cuál es su verdadero origen y cuál es el propósito de su presencia en esta tierra sagrada? Entre los peregrinos y los investigadores circulan rumores de que en la montaña se encuentran antiguos artefactos que podrían revelar la historia del budismo y su influencia en la cultura de la región. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos artefactos ha sido encontrado y las preguntas permanecen sin respuesta. Cada año los misterios de la montaña Putu Shan se vuelven más intrigantes y es posible que en sus entrañas se oculten aún más enigmas por descubrir. El bosque de piedra, ubicado en la parte suroeste de China, está envuelto en una atmósfera fascinante de leyendas antiguas y formas misteriosas. Estas formaciones naturales increíbles, compuestas por enormes columnas de caliza, parecen haber sido talladas por manos de antiguos maestros. ¿Cómo se formaron? Muchos científicos sugieren que es el resultado de millones de años de erosión, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Lo que llama especialmente la atención es que entre estos gigantes de piedra se pueden encontrar símbolos y patrones extraños que los antiguos pueblos dejaron en las paredes de las rocas. Estos signos enigmáticos, posiblemente, servían no solo para marcar las fronteras de las tierras, sino también como parte de algún rito olvidado. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos símbolos? Algunos investigadores sugieren que el bosque de piedra podría haber sido un santuario para antiguas tribus que buscaban conexiones con el mundo espiritual. Esta región está impregnada de historia, ya que aquí se han encontrado restos de personas que vivieron hace miles de años. Cada paso por estos senderos parece resonar con el eco de un pasado lejano,
haciendo reflexionar sobre las misteriosas secretos que estas formaciones de piedra guardan. Sin embargo, esto no es la única misterio de este lugar. Existen leyendas sobre que en las entrañas del bosque de piedra hay cuevas misteriosas llenas de tesoros y artefactos olvidados. ¿Cuáles son sus enigmáticos secretos? La mezcla de realidad y mito hace que este lugar sea aún más atractivo para los investigadores y turistas. Con cada visita, aquí se descubren nuevas facetas de este paisaje asombroso, recordando que incluso los rincones más estudiados de la Tierra pueden guardar secretos sin resolver. El bosque de piedra sigue intrigando a aquellos que buscan desentrañar sus misterios, dejando muchas preguntas sin respuesta. El Palacio del Potala, que se alza sobre Lhasa, no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un depósito de innumerables secretos envueltos en un manto de misterio. Sus gruesas paredes, construidas con piedras, parecen haber presenciado eras que han dejado una huella indeleble. La construcción de este monumental edificio comenzó en el VII siglo y hasta hoy sigue siendo un misterio cómo los antiguos maestros lograron crear una estructura tan asombrosa a más de 3.000 metros de altura. Entre los numerosos salones y pasillos del Potala, cada uno de los cuales está adornado con espléndidas pinturas y estatuas, se ocultan no solo tesoros históricos, sino también leyendas sobre antiguas profecías. Algunos investigadores afirman que el palacio fue construido sobre las ruinas de un antiguo templo, pero nadie puede decir con certeza qué secretos guarda su interior, qué se oculta bajo los suelos de los salones modernos que podrían revelar las civilizaciones olvidadas. Pero el Potala no es la única misterio de Tíbet. En las cercanías del palacio también se encuentran otros lugares míticos, como lagos sagrados y estupas antiguas, que también despiertan el interés de los científicos y los buscadores de aventuras. Algunos creen que estos lugares son claves para entender no solo la cultura tibetana, sino también toda Asia. ¿Qué más puede esconder el Potala? Quizás algún día descubriremos cómo este palacio se convirtió en un símbolo de la fuerza espiritual de Tíbet y qué exactamente fue testigo durante tantos siglos de su existencia. Cada nuevo descubrimiento puede llevar a nuevas preguntas que no tienen respuesta, sumiéndonos aún más en la profundidad de la historia antigua. La plaza de Tiananmen no es solo un lugar, es un símbolo de contradicciones y misterios que la han rodeado durante décadas. Este vasto espacio empedrado guarda recuerdos de eventos que cambiaron el curso de la historia. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean la impresión de eternidad. Pero ¿qué es lo que realmente ocultan estas paredes? Con cada paso por la plaza se siente el aliento del pasado. Aquí, bajo la sombra de majestuosos edificios, ocurrieron eventos que sacudieron al mundo. El 18 de mayo de 1989, miles de estudiantes y ciudadanos se reunieron aquí exigiendo reformas democráticas. Pero ¿cómo pudo ocurrir lo que ocurrió? ¿Cómo pudo desaparecer tanta gente del consciente público, dejando solo vagos recuerdos e informes incompletos? Investigadores e historiadores proponen diversas teorías sobre lo que ocurrió en aquellos días. Unos creen que fue un acto de represión, otros afirman que fue una lucha por los derechos humanos. Sin embargo,
A pesar de los muchos estudios, los detalles precisos permanecen envueltos en el misterio. ¿Qué significado tiene este lugar para la generación actual y por qué sigue siendo objeto de discusión y disputas? Desde la plaza de Tiananmen se puede contemplar preguntas más profundas sobre el poder y la libertad. Pero no es la única misteriosa en China. En el corazón de Pekín se esconden otros lugares llenos de secretos, esperando ser descubiertos. Archivos secretos y testimonios olvidados tal vez abrirán nuevos horizontes de comprensión sobre los eventos que ocurrieron en este espacio histórico. El Parque Beihai, ubicado en el corazón de Pekín, es uno de los jardines más antiguos y misteriosos de China. Su historia se remonta a la dinastía Tang y su paisaje, creado hace un siglo, está lleno de símbolos y secretos ocultos. Al caminar por sus sinuosos senderos, uno puede sentir cómo el viento susurra sobre antiguas leyendas, mientras las aguas tranquilas del estanque reflejan el misterioso encanto del pasado. En el parque se alza la Torre Blanca, construida en el siglo XII, que simboliza el budismo. A su alrededor circulan numerosos mitos. Algunos dicen que podría servir como faro para las almas perdidas, mientras que otros creen que en sus paredes se ocultan antiguos rollos con profecías. ¿Cómo? Los investigadores sugieren que en este lago podrían haber sido ocultos objetos rituales utilizados por antiguos sacerdotes. ¿Cómo pudo un lugar tan sagrado pasar desapercibido durante siglos? El Parque Beihai también es famoso por sus hermosos puentes y paisajes pintorescos que atraen a turistas de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su popularidad, sigue habiendo muchas incógnitas relacionadas con su historia y arquitectura. ¿Qué realmente se oculta detrás de cada escultura y cada árbol en este majestuoso parque? Con cada paso por sus senderos, nos acercamos más a las respuestas, pero los misterios de Beihai parecen nunca ser completamente desentrañados. Existe la creencia de que enigmas similares pueden ocultarse en otros parques, esperando a sus investigadores. Entre la multitud de ciudades antiguas de China, Pinyu se presenta como un verdadero enigma, conservando la atmósfera de misterios seculares. Cada paso por sus calles empedradas llena el alma de un presentimiento, como si estuvieras recorriendo una historia llena de descubrimientos inesperados. Aquí, rodeado de murallas que recuerdan dinastías, se puede sentir como el eco de los pasos de antiguos comerciantes y sabios llena el aire de una energía vital. Esta ciudad antigua, fundada hace más de 2000 años, se convirtió en un importante centro comercial gracias a su ubicación estratégicamente favorable. Pero, ¿cómo logró mantener sus características únicas durante tanto tiempo? Los misteriosos rituales y estilos arquitectónicos entrelazados crean una atmósfera de lo desconocido. Edificios de gran escala, construidos con ladrillos y madera, permanecen intactos, como si fueran protegidos por una fuerza invisible. Algunos investigadores sugieren que Pinyu no fue solo un punto de comercio, sino un lugar donde se reunían diversas culturas y religiones. ¿Cómo pudo un lugar así quedarse abandonado durante siglos? Las leyendas locales hablan de tesoros ocultos y mensajes codificados del pasado que esperan ser revelados. Sin embargo, esto no es la única misterio que guarda Pinyu. Los estudios
muestran que la ciudad fue cuidadosamente planificada, posiblemente incluso teniendo en cuenta aspectos astrológicos. Algunos científicos están convencidos de que su ubicación y estructura contienen conocimientos antiguos perdidos a lo largo de los siglos. A pesar de todos los esfuerzos por desentrañar los misterios de Pinyu, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cuáles eran los verdaderos objetivos de sus fundadores? ¿Qué enigmas están ocultos bajo el polvo de los siglos, esperando a sus investigadores? El Templo del Cielo en Pekín, una majestuosa construcción arquitectónica, está envuelta en una atmósfera de misterio y santidad. Este templo, construido en el siglo XV, fue el lugar donde los emperadores realizaban rituales destinados a asegurar una buena cosecha y la armonía con los cielos. Pero, ¿qué los inspiró a crear una construcción tan grandiosa, rodeada de símbolos misteriosos y prácticas rituales? Cada elemento del Templo del Cielo está impregnado de un profundo significado. Su forma redonda simboliza el cielo, mientras que la base cuadrada representa la tierra, reflejando las antiguas concepciones del mundo. Las grandes columnas de madera, de las que cuelgan detalles esculpidos con exquisitez, crean la sensación de estar en otro mundo, donde cada piedra guarda el susurro de antiguos rituales. ¿Cómo pudieron concentrarse tales conocimientos y habilidades en un solo lugar? Pero el Templo del Cielo no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un lugar lleno de misterios. Por ejemplo, ¿cuál era el verdadero papel de los sacrificios realizados aquí? Los investigadores destacan que muchos rituales permanecen sin desentrañar y su verdadero significado se perdió en el tiempo. Algunos creen que en estos ritos se ocultan conocimientos que podrían cambiar nuestra visión de las antiguas civilizaciones. Las investigaciones realizadas con tecnologías modernas, como el escaneo láser, han permitido descubrir detalles anteriormente desconocidos, pero muchos aspectos del Templo del Cielo aún son objeto de debate. ¿Qué podrían haber ocultado sus creadores a las generaciones futuras? Mientras continuamos estudiando este misterioso templo, se vuelve evidente que cada uno de sus detalles no solo tiene un valor histórico, sino que también guarda numerosas incógnitas esperando ser reveladas. Historiadores y arqueólogos influyentes continúan sus investigaciones, pero la verdad sobre el Templo del Cielo sigue siendo un enigma sin resolver. En el corazón de China, en las cercanías de la ciudad de Xi'an, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más grandiosos y enigmáticos, el Ejército de Terracota. Esta impresionante colección de guerreros de terracota, creada en el siglo XIII a.C., guarda la tumba del primer emperador de la dinastía Qin, Qin Shi Huang. Cada uno de estos soldados, con rostros y detalles únicos, parece cobrar vida, despertando preguntas sobre cómo y por qué se creó tal ejército a gran escala. Los investigadores creen que el ejército fue creado para proteger al emperador en la vida después de la muerte. Sin embargo, ¿cómo pudo una civilización tan avanzada, capaz de crear miles de estatuas, desaparecer sin dejar rastro? ¿Cuáles eran los secretos que intentaban ocultar de los ojos ajenos? Los científicos utilizan tecnologías modernas como el datación por radiocarbono y el escaneo con láser para desentrañar los misterios, pero muchos aspectos siguen siendo oscuros. Algunos investigadores sugieren que en este ejército
no solo había guardianes, sino también una representación de los aspectos sociales y culturales de la época. Soldados comunes, generales e incluso caballos fueron cuidadosamente recreados como si estuvieran listos para la batalla. Pero, ¿y si detrás de esta impresionante producción se ocultan otras enigmas? ¿Podría cada expresión facial de las estatuas transmitir algo más que simplemente el aspecto de un guerrero? Mientras los arqueólogos continúan sus investigaciones, muchos creen que bajo tierra podrían encontrarse otros artefactos únicos esperando ser descubiertos. ¿Podrían los antiguos maestros haber dejado mensajes cifrados sobre sus secretos que aún no han sido descifrados? Cerca de este ejército hay muchas más enigmas que, tal vez algún día, serán revelados. En el corazón de Pekín, rodeado de verde y silencio, se extiende el Parque Xiangshan, también conocido como el Parque de las Montañas de Incienso. Este oasis, con sus senderos serpenteantes y árboles majestuosos, guarda en su interior numerosos misterios que intrigan tanto a los residentes locales como a los viajeros. ¿Por qué aquí, entre paisajes pintorescos, se construyeron estructuras tan enigmáticas como el templo del Buda de oro y el pabellón del eco infinito? Cada edificio en el parque parece susurrar su historia, y sus detalles arquitectónicos plantean preguntas. ¿Cómo lograron los maestros antiguos crear formas tan armoniosas que aún hoy causan admiración? Por ejemplo, el templo construido en el siglo XII asombra por su elegancia y maestría, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Algunos creen que era un lugar de meditación y soledad, mientras que otros piensan que aquí se ocultaban conocimientos de los que ni siquiera sospechamos. Pero este no es el único misterio que guarda el parque. En sus entrañas, los investigadores han encontrado piedras enigmáticas con símbolos incomprensibles que podrían ser testimonio de culturas desaparecidas. ¿Cómo llegaron estos artefactos aquí y qué papel desempeñaron en la vida de los antiguos habitantes de esta región? Con cada paso por el parque se revelan nuevas incógnitas y el viento susurra sobre leyendas olvidadas. Los residentes locales hablan de extraños sonidos y fenómenos inexplicables que ocurren al atardecer. Algunos creen que son los espíritus de antiguos sabios que continúan protegiendo sus conocimientos. El Parque Xiangshan no es solo un lugar de descanso, sino también un verdadero depósito de misterios que esperan ser desentrañados. ¿Quién sabe cuántas más secretos guardan estas tierras antiguas y cuántas más incógnitas esperan ser descubiertas en la sombra de las montañas de incienso? El lago occidental, conocido como Sihu, en Hangzhou, es un verdadero símbolo de belleza misteriosa, envuelto en leyendas y mitos. Sus aguas, que reflejan la suave luz del atardecer, han sido testigos de innumerables historias, cada una de ellas envuelta en misterio. Los habitantes locales afirman que en las profundidades del lago no solo se encuentran reliquias antiguas, sino también secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones. Según las leyendas, el lago fue creado por dioses que unieron la tierra y el cielo para regalar al mundo este rincón paradisíaco. Sin embargo, ¿cómo pudieron tales fuerzas de la naturaleza dejar tan misteriosos secretos sin resolver?
A orillas del Sihu se encuentran famosas pagodas y templos en los que, según se cuenta, se guardan antiguos rollos con profecías. ¿Quién sabe qué ocultan de la curiosidad de los ojos humanos? ¿Cómo pudieron los antiguos habitantes de esta región dejar tales complejas creaciones como templos y puentes y desaparecer sin dejar rastro? Algunos investigadores sugieren que las profundidades del agua pueden ocultar no solo artefactos, sino también ciudades enteras sumergidas que esperan ser descubiertas. Mientras algunos arqueólogos se centran en la búsqueda de pruebas materiales, otros se sumergen en los mitos, tratando de desentrañar los secretos transmitidos de generación en generación. Pero esto no es la única enigmática pregunta que guarda el lago occidental. Se dice que en sus aguas habitan espíritus que protegen la paz de los antiguos. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué pueden contarnos sobre el pasado si solo logramos escucharlos? El Parque Nacional Forestal de Changjiajie, ubicado en la provincia de Hunan, es uno de los lugares más misteriosos y pintorescos del mundo. Sus majestuosos pilares de arenisca, tallados por la naturaleza a lo largo de millones de años, crean una atmósfera de cuento de hadas, donde cada mañana está envuelta en niebla, como si los espíritus de los antiguos antepasados aún deambularan por estos lugares. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos impresionantes formaciones? Según algunos científicos, estos pilares inspiraron a los creadores de la película Avatar, pero su origen sigue siendo objeto de debate. ¿Cómo se formaron estas extrañas, casi místicas formaciones? Los estudios muestran que la erosión y los cambios climáticos jugaron un papel, pero no todos los detalles son conocidos. Las leyendas locales afirman que fueron gigantes que alguna vez vivieron en la Tierra y dejaron estas columnas como sus huellas. El parque no solo deleita la vista, sino que también guarda muchos secretos. En sus entrañas hay cuevas, algunas de las cuales, posiblemente, fueron utilizadas por antiguas culturas para rituales. ¿Cuáles eran estos rituales? ¿Qué intentaban expresar las personas que dejaron sus huellas en las rocas? Aunque los científicos utilizan tecnologías modernas, como el escaneo láser, para estudiar este paisaje único, muchas preguntas remainen sin respuesta. Quizás este lugar no solo guarda misterios naturales, sino también secretos antiguos que esperan ser revelados. Cada paso por el parque es un viaje al desconocido, donde cada piedra puede contar una historia, pero solo si podemos descifrar su código. En este mundo de enigmas y maravillas, ¿cuáles son los verdaderos secretos ocultos tras los majestuosos pilares y sombras? El río Lixian, que serpentea entre las montañas kársticas de Guilin en Guangxi, es una de las arterias fluviales más pintorescas y misteriosas de China. Su agua cristalina, que refleja las majestuosas rocas, crea una atmósfera que parece sacada de un cuento de hadas, donde cada cima montañosa guarda sus secretos. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de la belleza de estos paisajes? Los habitantes locales cuentan leyendas antiguas relacionadas con el río. Según una de ellas, el río fue creado por los dioses para proteger a la humanidad del mal. Esta idea se ha arraigado en la cultura, transmitiéndose de generación en generación.
Pero ¿cómo se convirtió el río en una parte tan importante de su vida? Las investigaciones científicas muestran que las formaciones kársticas que rodean el Litsian se formaron hace millones de años debido a la erosión y la disolución de las rocas calizas. Estas formas caprichosas no solo tienen valor estético, sino que también guardan numerosos secretos que aún no han sido descifrados. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tales formaciones en lugares tan inaccesibles? Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con el río. Los arqueólogos han encontrado en sus orillas artefactos que datan de miles de años atrás, que testifican la existencia de antiguas civilizaciones. Estos hallazgos plantean nuevas preguntas. ¿Qué ocurrió con estas culturas? ¿Por qué desaparecieron, dejando solo rastros de su existencia? El Litsian sigue atrayendo la atención de investigadores y viajeros que buscan desentrañar sus secretos. A su alrededor crecen densos bosques y sus aguas susurran historias que esperan ser contadas. Este lugar es donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un baile misterioso, dejándonos con la pregunta de qué otros secretos guarda este asombroso región. El monte Huangshan, o montañas amarillas, perfora el cielo con su majestuosa belleza. Sus picos afilados, rodeados de nubes, atraen a los viajeros y a los buscadores de aventuras. Este misterioso macizo montañoso no es solo un fenómeno natural, sino también un lugar sagrado, envuelto en antiguas leyendas y mitos. ¿Cómo pudieron surgir tales formaciones majestuosas en la tierra y cuáles secretos guardan en sus entrañas? El paisaje de Huangshan abunda en formaciones rocosas únicas que se presentan en diversas formas y contornos, como antiguos guardianes observando el mundo. Los complejos senderos que llevan a las cimas están cubiertos de pinos que envuelven las rocas, como si intentaran guardar sus secretos. Los habitantes locales afirman que estos árboles pueden escuchar los susurros de los antepasados y a veces el viento trae consigo historias olvidadas. Las investigaciones muestran que la montaña fue objeto de adoración desde tiempos antiguos, cuando los monjes daoístas buscaban aquí la iluminación. Algunos científicos sugieren que las condiciones geológicas únicas de Huangshan podrían haber surgido como resultado de la actividad volcánica, pero esto no explica por qué este lugar se convirtió en el centro de prácticas espirituales. Desde tiempos inmemoriales, la montaña ha inspirado a poetas y artistas que buscaban en su belleza una reflexión de la alma humana. Las tradicionales pinturas chinas que representan Huangshan están llenas de imágenes misteriosas y simbolismo que posiblemente esconden significados más profundos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas imágenes? Algunos investigadores afirman que Huangshan no es solo un fenómeno natural, sino un indicador de antiguos conocimientos perdidos en el tiempo. Los artefactos encontrados en la región, como herramientas y cerámica, plantean preguntas sobre qué civilizaciones habitaron estas tierras en el pasado. Este lugar, envuelto en leyendas y misterio, sigue siendo un enigma, atrayendo a investigadores y turistas para que vuelvan una y otra vez a sus pies. ¿Cuáles son los secretos que aún esperan ser revelados en estas montañas sagradas? Las investigaciones y el cuidado de los pandas gigantes se realizan en el refugio de pandas gigantes en Chengdu, donde cada detalle
está cuidadosamente planificado para crear condiciones ideales para estos asombrosos animales. Aquí, entre bosques verdes y paisajes montañosos, se puede observar cómo estos majestuosos seres, vestidos con pieles negras y blancas, juegan y exploran el mundo que les rodea. Pero ¿cuáles son los verdaderos misterios que se ocultan detrás de su apariencia tierna? El refugio, fundado en 1987, se ha convertido en un verdadero centro de conservación de esta especie asombrosa. Cada año, miles de turistas llegan aquí para ver a los recién nacidos y observar su comportamiento juguetón. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los científicos, la población de pandas gigantes sigue en peligro, lo que plantea preguntas sobre qué más se puede hacer para salvarlos. Algunos investigadores sugieren que los bosques sagrados donde viven las pandas pueden ocultar secretos antiguos relacionados con su historia. Tal vez aquí, entre la vegetación de bambú, se encuentren restos de civilizaciones perdidas que también buscaban la armonía con la naturaleza. ¿Qué está realmente sucediendo en estos antiguos bosques y qué misterios guardan? Con la ayuda de tecnologías modernas, como los estudios genéticos y las observaciones con drones, los científicos intentan desentrañar los enigmas relacionados con el comportamiento y la reproducción de las pandas. Sin embargo, incluso con estos avances, quedan muchas preguntas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de su relación con el entorno? Lo que sabemos sobre los pandas gigantes es solo la punta del iceberg. Cada nueva información abre puertas a misterios aún más profundos que esperan ser revelados en este mágico rincón del mundo. La valle de Yuuzhaigou, oculta en el corazón de la provincia de Sichuan, es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Los habitantes locales creen que en estos bosques habitan espíritus de la naturaleza que guardan sus secretos y misterios. Los paisajes del valle están envueltos en un misticismo. Las aguas cristalinas reflejan brillantes tonos de azul, verde y amarillo, a veces creando la ilusión de que la tierra misma respira. Pero ¿qué se oculta realmente bajo la superficie de estos lagos? ¿Cómo pudieron formarse estos asombrosos fenómenos naturales en este rincón apartado del mundo? Algunos científicos sugieren que la única ecosistema del valle se formó como resultado de complejos procesos geológicos, pero muchos aspectos de este lugar aún permanecen inexplicables. Entre las numerosas enigmas que rodean Yuuzhaigou, destaca la presencia de ruinas antiguas encontradas en las cercanías. Los arqueólogos afirman que estos restos pertenecen a una antigua civilización que alguna vez habitó estas tierras. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo sombras de su existencia? Esta es una pregunta que sigue sin respuesta, y el lugar continúa atrayendo a investigadores y buscadores de aventuras. Pero no es la única misterio que ofrece la naturaleza de Yuuzhaigou. Las leyendas sobre tesoros perdidos y antiguos artefactos ocultos en estos bosques hacen que muchos corazones se detengan de emoción. Los habitantes locales cuentan historias sobre extraños fuegos que a veces aparecen en el horizonte y sobre el susurro del viento que parece transmitir antiguos mensajes. De esta manera, el valle de Yuuzhaigou sigue siendo un enigma sin resolver, lleno de secretos y historias desconocidas que, tal vez algún día, se harán conocidas. Pero por ahora, su belleza y sus historias místicas continúan atrayendo a viajeros de todo el mundo,
dejándoles con la esperanza de nuevos descubrimientos. En una altura superior a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, el campamento base del Everest, ubicado en el Tíbet, no es solo el punto de partida para los alpinistas, sino también un lugar donde se entrelazan los misterios y las antiguas leyendas. Aquí, entre los majestuosos picos nevados, el aire está impregnado del espíritu de la aventura y los secretos que durante siglos han atraído a los buscadores de alturas. ¿Cómo es posible que este lugar se haya convertido en un verdadero imán para los valientes dispuestos a enfrentar los más duros desafíos? Cada año, cientos de personas llegan aquí con el deseo de tocar este símbolo de la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, detrás de los paisajes grandiosos se ocultan hechos menos conocidos. No todos los que pisaron esta tierra regresan. A lo largo de las últimas décadas, a pesar de los avances en el alpinismo, los casos de desaparición siguen siendo inexplicables. ¿Cuál es la naturaleza de estas desapariciones? Quizás los antiguos espíritus de las montañas guardan sus secretos, o acaso aquí, en este clima severo, se ocultan secretos de los que ni siquiera sospechamos. Algunos investigadores afirman que en la altura del campamento base existen rastros de antiguas civilizaciones que posiblemente alguna vez habitaron estas tierras. Las pruebas de su presencia aún son enigmáticas. Artefactos de piedra dejados en las grietas de hielo plantean más preguntas que respuestas. ¿Qué realmente ocurrió con estos seres? ¿Por qué su civilización desapareció en un lugar tan inaccesible y peligroso? Esto no es la única misterio relacionado con el Everest. Cerca del campamento se han encontrado huellas misteriosas que, según algunos, podrían estar relacionadas con eventos históricos no resueltos. Quizás estos signos son un recordatorio de antiguas rutas que alguna vez unieron diversas culturas, pero que ahora están completamente olvidadas. Finalmente, es digno de mencionar a los habitantes locales, quienes transmiten de generación en generación leyendas sobre espíritus de las montañas que guardan los secretos del Everest. Sus relatos nos sumergen en una atmósfera de magia y lo desconocido, haciendo que nos preguntemos, ¿qué más se oculta más allá de lo visible? La ciudad vieja de Lijiang, ubicada en la pintoresca provincia de Yunnan, es un verdadero tesoro envuelto en misterios y enigmas. Sus estrechas calles empedradas con piedras lisas conducen a edificios antiguos, construidos en un estilo único que combina elementos de la arquitectura china y tibetana. Aquí, entre la frescura de las columnas antiguas y el eco de los pasos de los turistas, se puede sentir el aliento de la historia que impregna cada rincón. Según las leyendas, Lijiang fue fundado hace más de 1000 años y desde entonces sus habitantes han preservado las antiguas tradiciones y costumbres. Los habitantes locales, descendientes del pueblo Naxi, cuentan cómo sus antepasados se comunicaban con los espíritus de la naturaleza y cómo estos espíritus aún protegen este mágico lugar. ¿Cómo se ha logrado mantener esta cultura única a lo largo de los siglos? Pero esto no es la única enigmática característica de la ciudad. En sus profundidades se encuentran misteriosos artefactos, como antiguas estatuas de mármol y enigmáticas inscripciones que aún no han sido descifradas. Algunos investigadores sugieren que estos hallazgos
pueden contener pistas que indiquen la existencia de civilizaciones olvidadas que dejaron su huella en estas tierras. ¿Qué intentaban decirnos los antiguos maestros? No menos intrigante es la arquitectura de los canales de agua que atraviesan la ciudad vieja, creando una armonía asombrosa entre la naturaleza y el ser humano. Estos canales no solo servían como fuente de agua, sino que también simbolizaban la unidad del pueblo con el mundo que les rodea. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de estos caminos de agua? Las investigaciones continúan, y aunque muchas de los misterios de Lijiang ya han comenzado a desvelarse, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Cada piedra, cada calle de esta ciudad guarda enigmas que esperan ser descifrados. El Jardín de Yuan en Shanghái es un lugar donde el tiempo parece haber detenido su curso, dejando solo un susurro de secretos antiguos. Cada rincón de este magnífico jardín, con sus elegantes puentes y encantadores estanques, llena el aire de misterio. Las paredes de piedra y los interminables senderos serpenteantes llevan a rincones donde, parece, están codificados antiguos mensajes. Creado en el siglo XVI, el jardín se convirtió en un símbolo de la cultura china, aunque su verdadera historia está envuelta en la sombra. ¿Cómo pudieron los creadores de este rincón único de la naturaleza recrear tales formas complejas y simbolismo? Los maestros utilizaron el arte del diseño paisajístico para crear una armonía entre la naturaleza y la arquitectura, pero queda la pregunta: ¿cuáles eran las intenciones secretas de sus creadores? En el centro del jardín se encuentra el famoso pabellón Tablero de Tigre, construido sobre una roca que se cree es el hogar de los espíritus. Aquí, entre la vegetación, se puede escuchar el susurro del viento y el chapoteo del agua, evocando recuerdos del pasado. Pero, ¿qué los inspiró a elegir este lugar para el santuario? El jardín también es famoso por sus asombrosas piedras, cada una con su propia historia. Una de ellas, la piedra ambigua, tiene una forma que desconcierta a muchos investigadores. Algunos creen que fue creada artificialmente, mientras que otros afirman que es una obra de la naturaleza. Pero, ¿cuáles son realmente sus orígenes? Al llegar al límite de lo investigado, se puede observar que el Jardín de Yuan, a pesar de su fama, guarda muchos secretos. Cada detalle, ya sea la talla en madera o las plantas inusuales, suscita muchas preguntas. ¿Cuántas Wuchen es un lugar mágico donde el tiempo parece detenerse. Los estrechos canales, rodeados por casas antiguas con techos de tejas, crean una atmósfera de misterio. Cada paso por los puentes, pavimentados con piedras lisas, llena el corazón de un sentimiento de antigüedad y misterio. Los habitantes locales cuentan que en esta ciudad, fundada hace más de 1000 años, aún se conservan tradiciones únicas. Dicen que por las noches en los canales se puede escuchar el susurro de los antepasados, como si compartieran sus historias. ¿Cómo es posible que Wuchen, que alguna vez fue un próspero centro comercial, haya conservado su identidad en nuestro mundo en constante cambio? Pero esto no es la única misterio de esta ciudad acuática. Los investigadores encuentran en Wuchen artefactos enigmáticos, como monedas antiguas de la dinastía Song. Estos hallazgos ponen en duda las ideas tradicionales sobre las rutas comerciales y la interacción entre regiones. Otros creen
que en estos lugares se esconden sociedades secretas antiguas que dejaron su huella en la arquitectura y la cultura. Pero, ¿qué intentaban ocultar a las generaciones futuras? Con cada nuevo descubrimiento, Uxchen sigue atrayendo la atención de arqueólogos e historiadores que buscan desentrañar sus misterios. Muchos interrogantes remainen sin respuesta. ¿Qué más puede estar oculto bajo las aguas de sus canales? ¿Cuáles eran las verdaderas relaciones entre los habitantes de esta ciudad y otras culturas antiguas? En medio de majestuosas montañas y densos bosques de China, en la ciudad de Leshan, se encuentra una de las estatuas más enigmáticas del mundo, el gigante budista de Leshan. Este monumento, de 30 metros de altura, fue tallado directamente en la roca hace más de 1200 años, y sus dimensiones asombran. Los pies del Buda ocupan una superficie de 21 metros cuadrados y sus orejas alcanzan una longitud de 2 metros. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear tan monumental obra de arte utilizando solo herramientas primitivas? La estatua se encuentra junto a la orilla del río Jin y su majestuosa figura se refleja en las aguas, creando una atmósfera de misterio y serenidad. Pero detrás de la belleza de este monumento se esconden preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Por qué se decidió tallar al Buda precisamente aquí? ¿Cuál era el propósito de su creación y cuál era su papel en la vida de los antiguos? Algunos investigadores sugieren que el gigante budista de Leshan fue creado para proteger a los viajeros que navegaban por el río, mientras que otros creen que era una expresión de fe en el poder del budismo, que en ese momento se estaba extendiendo rápidamente por China. Sin embargo, a pesar de las múltiples teorías, la verdad sobre su creación y su propósito sigue envuelta en un velo de misterio. Al adentrarse en la historia, no se puede pasar por alto que durante su construcción en la región se produjeron cambios significativos. Estaban al tanto los antiguos constructores de los riesgos asociados con la extracción de grandes volúmenes de piedra. ¿Cómo manejaban las dificultades que surgían en cada etapa del trabajo? Las respuestas a estas preguntas pueden haber sido perdidas en el tiempo y el Buda sigue guardando sus secretos. Y aunque la estatua ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a millones de turistas, algunos aspectos de su historia siguen siendo enigmáticos e inexplorados.